Audiolibro. Feminismo para principiantes. Autoría de Nuria Varela. Capítulo 15. Capítulo final. Prejuicios y tópicos. Desenmascarando al machismo. Hay que revisar los tópicos. Los tópicos son tan cómodos. Cita de Carmen Iglesias. La princesa de la bolsa de papel. Esta es la historia de la princesa Elizabeth y el príncipe Ronald. Un día, cuando los jóvenes enamorados planeaban con detalle su matrimonio, irrumpió en escena un gran dragón que prendió fuego al castillo de Elizabeth y a sus vestidos. Tras el destrozo, el gran dragón huyó volando llevándose consigo al príncipe Ronald, transportado por los fandillos de sus pantalones. La princesa Elizabeth se puso furiosa. Encontró una bolsa de papel, se vistió con ella y persiguió al dragón. La princesa engañó al monstruo haciéndole exhibir todos sus poderes mágicos hasta que, exhausto, el dragón se murió. La princesa rápidamente se introdujo en la cueva del dragón para salvar a Ronald y se encontró con la sorpresa de que su príncipe no quería ser salvado por una princesa cubierta de hollín y sin nada más que ponerse que una bolsa de papel. Elizabeth, estupefacta ante el repentino giro de los acontecimientos, se dirige a su amado con las siguientes palabras: Ronald, tu traje es realmente bonito y tu pelo está muy bien peinado. Pareces un verdadero príncipe, pero eres un idiota. La historia termina mostrando a la princesa alejándose, sola, bajo la puesta de sol, y con las siguientes palabras: después de todo, no se casaron. ¿Por qué no contamos estos cuentos a nuestros niños y a nuestras niñas? Quizá porque la princesa es muy valiente, porque la princesa Elizabeth no mata al dragón, consigue vencerlo sin emplear la fuerza. ¿O será porque el príncipe Ronald es tonto? A lo mejor no lo contamos porque a la princesa no le importa nada su aspecto, o tal vez porque después de todo no se casaron. ¿Es este un delirio feminista? ¿O es una tontería? Ni lo uno ni lo otro. El patriarcado, como sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres que es, necesita el poder. Necesita la fuerza y la cultura para mantenerse. Necesita controlar el mundo simbólico, el lenguaje, los sueños. Es decir, necesita que todos y todas interioricemos esa dominación, que nos la creamos, tanto los dominadores como las dominadas. Necesita que las niñas no sueñen con ser heroínas valientes que salvan a sus príncipes del peligro que les acecha, y mucho menos que después de salvados y aún enamoradas de ellos, decidan abandonarlos. El patriarcado también necesita que los niños no quieran ser salvados por princesas, y mucho menos que se quieran casar con ellas si tienen un aspecto deplorable. Los prejuicios son un arma imprescindible. Es más, los sistemas de dominación se alimentan de prejuicios. Ya Poulan de Lavage, en su libro sobre la igualdad de los sexos, escribía el siguiente párrafo: es incomparablemente más difícil cambiar en los hombres los puntos de vista basados en prejuicios que los adquiridos por razones que les parecieron más convincentes o sólidas. Podemos incluir entre los prejuicios el que se tiene vulgarmente sobre la diferencia entre los dos sexos y todo lo que depende de ella. No existe ninguno tan antiguo ni tan universal. Fin de la cita. Los prejuicios son fundamentales porque no forman parte de la lógica, ni de la ciencia, ni de la razón. Todo lo contrario. La razón hace tiempo que ha desmontado el sistema patriarcal. Nadie con 2 dedos de frente puede creer, y mucho menos defender, que ser biológicamente mujer, es decir, tener útero, senos y clítoris, traiga consigo la obligación de fregar platos y poner lavadoras. Como nadie, en su sano juicio, puede defender que la posibilidad de parir supone la imposibilidad de conducir o presidir un país.
La teoría feminista indaga en las fuentes religiosas, filosóficas, científicas, históricas, antropológicas y en el llamado sentido común para desarticular las falsedades, prejuicios y contradicciones que legitiman la dominación sexual. Tras el largo recorrido de los capítulos anteriores, este es el turno del sentido común. Feminismo y machismo no es lo mismo. No solo no es lo mismo, sino que no tienen nada que ver. El feminismo es una teoría de la igualdad y el machismo una teoría de la inferioridad. El feminismo se edifica a partir del principio de igualdad. Todos los ciudadanos y ciudadanas son libres e iguales ante la ley. El feminismo es una teoría y práctica política que se basa en la justicia y propugna como idea base sobre la que se cimienta todo su desarrollo posterior, que mujeres y hombres somos iguales en derechos y libertades. El machismo consiste en la discriminación basada en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Según la época, el momento o la imaginación del machista, los argumentos serán distintos. Da igual, el caso es defender y practicar que los hombres tienen una serie de derechos y privilegios que no están dispuestos a compartir con las mujeres, y para ello utilizan todos los medios a su alcance, incluida la violencia si es necesario. Una vez desarrollado el feminismo y nombrado como privilegio a lo que hasta entonces se había considerado entre comillas natural, fue necesario equiparar ambas teorías, como si fuesen éticamente iguales. Algo así como decir que el racismo y la lucha contra el racismo son lo mismo. En la estructura mental de patriarcado, o estás conmigo o estás contra mí. De ahí a la, entre comillas, guerra de los sexos. De ahí a la guerra de los sexos solo había un pasito. Una revolución sin muertos. El feminismo dio por enterrada la guerra de sexos ya en el siglo XVII. Es más, el feminismo nace enterrando la guerra de sexos, hasta que el joven filósofo y cura Poulain de Labarre publicó su libro sobre la igualdad de los sexos en 1673. Escritores, filósofos, moralistas, religiosos se debatían en lo que se conoce como el discurso de la excelencia o la inferioridad de las damas. Es decir, la controversia estaba entre quienes defendían una serie de cualidades en las mujeres que las hacían entre comillas superiores a los varones, o todo lo contrario, quienes aseguraban que las mujeres eran la fuente de todos los males. El libro de Poulain de Labarre, considerado el precedente más importante del feminismo, rompe esa discusión al centrarse en la demanda de la igualdad sexual. De Labarre cambia el discurso de la época. Termina con esa guerra, con la comparación entre los hombres y las mujeres, y hace posible que comience la reflexión sobre la igualdad. El feminismo nunca participó en la guerra de sexos. El feminismo nunca ha pretendido la construcción de dos mundos separados, uno varonil y otro de mujeres, sino cambiar y mejorar el que hay. Pero la guerra es el instrumento por excelencia del patriarcado. Con ella ha dominado el mundo, la naturaleza y a las mujeres. Así que el machismo continúa hablando de guerra de sexos. Mientras las relaciones de poder y autoridad entre hombres y mujeres se consideren una guerra, no habrá nada que analizar ni nada que cuestionar, simplemente defenderse o atacar. Si, como dice el patriarcado, el feminismo propiciase una guerra de sexos, habría muertos en ambos bandos. Sin embargo, la revolución propiciada por el feminismo, la más importante del siglo XX, no tiene muertos. Nadie, en ninguna parte del mundo, a lo largo de la historia, ha asesinado en nombre del feminismo. En cambio, el machismo mata y millones de mujeres que hoy deberían estar vivas han sido asesinadas. Si existe una guerra, es obvio que no es una guerra de sexos, será una guerra no declarada contra las mujeres. El padre de todos los prejuicios.
El primero, el padre de todos los prejuicios, es el que dice que la desigualdad entre hombres y mujeres es, entre comillas, natural. Y no habla de las diferencias biológicas, sino las desigualdades entre los derechos de unas y otros. Y prueba de ello, se añade, es que ha existido siempre. Y es que la lógica del patriarcado respecto a las mujeres es contraria a la lógica respecto al resto del mundo. Es más, es justo lo contrario a la lógica. Así, cuando las mujeres desmintieron con sus vidas aquellas características que se decía que eran, entre comillas, naturales a su ser, incluso se afirmaba que no era algo impuesto, sino que a las mujeres les gustaba. Les gustaba estar en casa, no opinar, ser dulces y complacientes, ser pasivas, no tener deseo sexual, no tener inteligencia, solo sensibilidad. En vez de rectificar el error, ilustres señores explicaban que quien se había equivocado era la naturaleza. Igual que cuando el patriarcado aseguraba como verdad científica e irrefutable que las mujeres teníamos instinto maternal. Cuando no una, sino miles de mujeres decidieron no tener hijos, no se cuestionó la mentira inventada y repetida. Eran esas mujeres las que eran raras. Eran excepciones. Miles de excepciones. Lo mismo que ocurrió cuando las mujeres comenzaron a estudiar y a crear. De nuevo, en vez de reconocer el error de haber adjudicado solo a los varones las capacidades intelectuales, creyeron equivocada la naturaleza. Un buen ejemplo se encuentra en los recuerdos del tiempo viejo, obra en que Zorrilla evoca los principales acontecimientos de su vida artística. En uno de sus capítulos, el autor de Don Juan Tenorio recuerda cómo conoció a la brillante escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda. Decía: en una de las sesiones matinales del liceo se presentó incógnito en los salones del liceo del Palacio de Villahermosa de Madrid, y la persona que la acompañaba me suplicó que diera lectura de una composición poética cuyo borrador me puso en la mano. Yo diría aquella sesión, y pasando los ojos por los primeros versos, no tuve reparo alguno en arriesgar la lectura de los no vistos. Subí a la tribuna y leí como mejor supe unas estancias en decasílabas que arrebataron al auditorio. Rompióse el incógnito y, presentada por mí, quedó aceptada en el liceo y por consiguiente en Madrid como la primera poetisa de España, la hermosa Gertrudis Gómez de Avellaneda. Porque la mujer era hermosa, de grande estatura, de esculturales contornos, de bien modelados brazos, su cabeza coronada de castaños y abundantes rizos y gallardamente colocada sobre sus hombros. Su voz era dulce, suave y femenil, sus movimientos lánguidos y mesurados, y la acción de sus manos delicada y flexible, pero la mirada firme de sus serenos ojos azules, su escritura briosamente tendida sobre el papel, y los pensamientos varoniles de los vigorosos versos que reveló su ingenio, revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado dentro de aquella voluptuosa encarnación pueril. Nada había de áspero, de anguloso, de masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer, y de mujer atractiva. Ni la coloración subida de la piel, ni espesura excesiva en las cejas, ni bozo que sombreara su fresca boca, ni brusquedad en sus maneras. Era una mujer, pero lo era sin duda por un error de la naturaleza, que había metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de carne femenina. Fin de la cita. Las mujeres, las peores. El discurso de la excelencia de gran tradición en nuestra cultura aún pervive. Es utilizado frecuentemente por machistas escondidos bajo la fórmula de paternalistas, galantes o seductores. Es el más viejo de los trucos. Se utiliza desde la Edad Media. Consiste en halagar a la mujer remarcando diferencias, cualidades que solo ella tiene y que por lo tanto es mejor que las conserve, y no se, entre comillas, estropee
en asuntos que no les son propios. Un buen ejemplo es la típica frase: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Frecuente homenaje, dudoso elogio que, según el escritor uruguayo Eduardo Galeano, reduce a la mujer a la condición de respaldo de silla. A las mujeres se las coloca siempre por debajo o por encima de la norma y nunca dentro de ella. Da igual la cuestión de la que se trate, sea una frivolidad o un tema de política de Estado. Así se utilizan frases como: las mujeres son las más machistas. Cuando una mujer es mala, es peor que cualquier hombre. Si es buena, es una santa, y si es una terrorista, es la más sanguinaria de la organización. Las feministas, feas, insatisfechas sexualmente y marimachos. ¿De dónde viene el desprestigio de un movimiento que solo ha conseguido mejoras para la situación de las mujeres en el mundo? De sus inicios. Olympe de Gouges terminó en la guillotina, pero además, una vez asesinada, el periódico El Moniteur Universel publicó: quiso ser hombre de Estado y parece que la ley haya querido castigar a esta conspiradora por haber olvidado las virtudes que convienen a su sexo. Fin de la cita. Pero realmente cuando se comenzó a desprestigiar a las feministas fue con el sufragismo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Las campañas antisufragistas tremendamente agresivas utilizaron la caricatura como el medio más eficaz para ridiculizarlas, atribuyéndoles los conocidos rasgos de fealdad o masculinización. La brutalidad de las caricaturas mostraba la resistencia a las demandas de las sufragistas. Fue constante la burla hacia las mujeres por el supuesto abandono de sus, entre comillas, deberes domésticos. En un cartel de la Liga Nacional contra el Sufragio Femenino se visualizaba el regreso al hogar de un hombre después de un duro día de trabajo, cuando se encontraba con la casa desordenada, los hijos llorando y desamparados, y una nota que rezaba: votos para las mujeres, vuelven una hora o más. La prensa empleó de forma habitual el escarnio y la ridiculización como arma de descrédito hacia las sufragistas. A pesar de que la mayoría de las miles de mujeres movilizadas en el movimiento estaban casadas y eran amas de casa, perduró la visión de las sufragistas como solteronas feas que debían callarse. Por otra parte, eran constantes las insinuaciones acerca de que las solteras se convertían en sufragistas debido a sus instintos sexuales no satisfechos. Ese descrédito permanente, histórico, también lo describe Betty Friedan en La mística de la feminidad, en el siguiente párrafo. Es una deformación de la historia sobre la que nadie se ha preguntado el que se diga que la pasión y el fuego del movimiento feminista procediera de solteronas, hambrientas sexuales, amargadas, llenas de odio hacia los hombres, de mujeres castradas o asexuales consumidas por una tal ansia de miembro viril que se le querían arrancar a todos los hombres o destruirlos, y reclamaban sus derechos solo porque carecían del don de amar como mujeres. Mary Wollstonecraft, Angelina Grinke, Elizabeth Cady Stanton, Harry Taylor, todas amaron, fueron amadas y se casaron. Muchas de ellas parecen haber sido tan apasionadas en sus relaciones con sus esposos y amantes en una época en la que el apasionamiento erótico en la mujer estaba tan prohibido como la inteligencia, como lo fueron en su lucha para dar a la mujer la oportunidad de desarrollarse hasta alcanzar la estatura humana total. Fin de la cita. Después llegarían las radicales rompiendo moldes, y entre ellos los estéticos. Las radicales adoptaron el aspecto que quisieron, buscando sobre todo acabar con las normas impuestas. De nuevo fueron castigadas, curiosamente con los mismos argumentos con los que se ridiculizó a las sufragistas un siglo antes. A las radicales que precisamente pusieron el acento en la libertad sexual y el reconocimiento de su propio cuerpo y deseo, se las volvió a caricaturizar como feas, insatisfechas sexualmente y marimachos.
recuerda con ironía a Amelia Valcárcel sobre los cambios estéticos de las feministas españolas. Escribe: en nuestra búsqueda de modelos comenzamos por abandonar los patrones estéticos anteriores. Las feministas, en efecto, en su mayor parte jubilaron la minifalda, que era una de las pocas cosas que de todo lo que veníamos haciendo a los varones les gustaba. No a los de cada una, por supuesto, padres y hermanos, sino a la fratria en general. Fin de la cita. Pues claro, desde hace 3 siglos hay feministas guapas y feas, ricas, pobres, gordas, delgadas, altas, bajas, casadas, solteras, heterosexuales y lesbianas como en todas partes. Lo que no ha habido nunca, a lo largo de la historia, ha sido un movimiento político cuestionado por la belleza física de sus miembros. ¿Yo, feminista? No, yo femenina. Así las cosas. Está claro que identificarse como feminista no otorga prestigio, y si una mujer ya lo tiene, decir que es feminista solo le hará perderlo o mitigarlo. Aún actualmente el feminismo tiene un coste social, es obvio, aunque las feministas aseguran que es mucho más lo que reciben de él que lo que se les cuesta. Pero lo sorprendente es el enfrentamiento que se hace por parte de mujeres y hombres sobre los términos feminista y femenino como opuestos. Es como cuando en las manifestaciones en la época de la transición nos gritaban ¡a fregar! Nunca entendimos por qué se suponía que las feministas vivíamos en casas sucias. Lo de femenina como opuesto a feminista es algo parecido, igual de misterioso. El diccionario de la Real Academia Española describe así el término femenina: femenino, femenina, propio de mujeres, perteneciente o relativo a ellas, que poseen los rasgos propios de la feminidad, dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado, perteneciente o relativo a este ser, débil, endeble. Feminidad, cualidad de femenino. Entonces, o las feministas no son mujeres, o la mujer que se identifica como femenina se refiere a la última acepción del diccionario. Quiere decir que es débil o endeble. Y lo mismo suponemos que ocurrirá con los hombres cuando defienden que las mujeres deben ser femeninas y no feministas. Se estarán refiriendo a que tienen que ser débiles. Si femenino o femenina es lo propio de las mujeres, está claro que el feminismo es absolutamente femenino. Mucho nos tememos que el misterio en este caso reside en el contenido real de lo que se considera tradicionalmente femenino. Es decir, coloquialmente parece que cuando se utiliza el adjetivo femenino, no estamos calificando lo que hacen, dicen o piensan las mujeres, cada mujer, sino lo que el patriarcado ha impuesto que debe ser una mujer y que tiene que ver con la última acepción del diccionario: débil, endeble, indefensa, vulnerable. Como decía Betty Friedan en la conferencia que dio en Madrid en 1975, creo que hasta que no renuncié a ser femenina, no empecé a disfrutar de ser mujer. Fin de la cita. Pero no parece muy sensato que las mujeres dejemos que nos roben hasta nuestra propia definición. Si femenino es lo propio de las mujeres, será femenino lo que nosotras, todas, hagamos. Pero es más, si a esta misma mujer que dice públicamente que ella no es feminista sino femenina, entrevistada en algún medio de comunicación por ser una mujer destacada en cualquier campo, si le preguntaran: ¿quiere ser una persona libre? ¿Cree que las mujeres deben tener derecho a ir a la universidad? ¿Le parece bien que haya mujeres en la política? ¿Le parece que una mujer puede soñar y aspirar al cargo que su capacidad le permita? Contestaría sí a todo, seguro. Y si le preguntaran si es una persona débil o endeble, lo negaría rotundamente, seguro también. Paciencia, mujer, paciencia. Otro de los tópicos utilizados respecto de los derechos de las mujeres es el argumento del paso del tiempo.
Ante las críticas que el feminismo hace sobre los déficits democráticos y las distintas realidades femeninas, una respuesta habitual es: no se consiguen las cosas de hoy para mañana. Un argumento comúnmente aceptado y que causa perplejidad entre las filas feministas en las que se preguntan: ¿cuál es la razón por la que las mujeres del siglo XXI nos tengamos que resignar a no ser ciudadanas de plenos derechos? ¿Se ha conseguido algún cambio social o político sin trabajo previo y lucha continua? ¿Por qué motivo tenemos que confiar en que serán nuestras nietas las que por fin sean mujeres libres y ciudadanas respetadas? Y sobre todo, después de 3 siglos de lucha, ¿cómo no pensar que es una desvergüenza apelar a la paciencia de las mujeres? Ya está todo hecho. Actualmente se utilizan distintos argumentos para desactivar la lucha feminista. Son argumentos más sutiles que conviven con el descrédito de las feministas. Uno es el de considerar el feminismo como un movimiento trasnochado, antiguo, ocultando así la cantidad de corrientes nuevas que en los últimos años han nacido y nacen en su seno. Otro es llamar feminismo a cualquier cosa que se haga a favor de las mujeres o que hagan las mujeres siguiendo su voluntad, o ni siquiera eso, cualquier cosa, sin más. Es el todo vale. El mismísimo Bertín Osborne, nunca visto defendiendo los derechos de las mujeres, ni en primera fila ni en la retaguardia, declaraba en una entrevista: soy más feminista que las feministas. Ya el argumento más habitual: se intenta desarticular la lucha asegurando que ya está todo hecho, que vivimos en sociedades democráticas donde la discriminación por sexos no existe. El patriarcado ha muerto. Como bien sabemos las mujeres y los hombres justos, el patriarcado no ha muerto, desgraciadamente, en ningún rincón del planeta. Y dependiendo dónde se diga que la lucha ya está terminada, puede resultar ridículo, atrevido o insultante. Véanse capítulos anteriores sobre mujeres asesinadas, índices de paro, tasas de pobreza, discriminación salarial, cuotas de representación, etc. El mito de Margaret Thatcher. Los restos del discurso de la excelencia también perviven en ese tópico de que las mujeres somos todas iguales. Así lo que hace una mal, lo pagamos todas. Por el contrario, cuando alguna hace algo bien, eso no pasa a la cuenta de resultados. El ejemplo más recurrente es el de Margaret Thatcher. A la ex primera ministra británica que gobernó su país con políticas ultraliberales y propició junto a Reagan la reacción conservadora de la década de los 80, le cayó el sobrenombre de la Dama de Hierro. Pero lo curioso es que la crítica de aquellos que no estaban conformes con la política de Thatcher, y esto no es un alegato a favor de su gobierno, ni muchísimo menos, no la criticaban solo a ella, sino a todas las mujeres. Así, es frecuente escuchar: ¿para qué quieren el poder las mujeres? ¿Para hacer lo mismo que los hombres como la Thatcher? Es idéntico recurso de quienes usan la opinión de una mujer no feminista para descalificar el discurso feminista, y más aún, de quienes utilizan el discurso de una mujer feminista que no coincide con el de otra mujer feminista. Es decir, todas las mujeres tenemos que pensar igual, y todas las feministas también. Un argumento que ni se plantea en el caso de los varones. Los hombres sí se pueden dividir en partidos políticos, en sindicatos, en corrientes, organizaciones sociales, gremios. Es la lógica del mundo. Y por supuesto, a nadie se le ocurre pensar que después de un Calígula, un Hitler, un Pinochet, estén todos desacreditados para gobernar. Abro un paréntesis final porque yo sí soy de las que se le ocurre pensar que todas y todos estamos desacreditados para gobernar a un otro u otra más, porque eso es jerarquía, y creo en nuestra capacidad de autogobernarnos. Puede que en la mayoría de nuestros casos esté atrofiada, bastante atrofiada, pero puede ser recuperada.
y creo que debe ser recuperada. Y claro está, todo esto siendo guiada desde una ética feminista, comunal y sin jerarquías de ninguna clase. Hasta aquí el paréntesis final. Gracias por habernos acompañado en esta lectura. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias por acompañarnos y que tengan un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche. Un abrazo.